Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Hoy es sábado 10 de mayo de 2025. Les saluda con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana. Estamos en una nueva edición del comentario. Antes de iniciar este programa, queremos enviar un saludo con todo nuestro afecto a las madres mexicanas y particularmente a aquellas que nos prefieren y que constantemente están en sintonía con este programa. Bien, pues pasamos ya de una vez por todas al tema de hoy y tiene que ver con el ejercicio que se hizo este 4 de mayo de 2025 en el partido Morena, es decir, en el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué es lo que ha estado pasando con Morena? Desde enero a la fecha han habido muchos sucesos, dentro de ellos la disputa aquella entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, en el que se dijeron algunas cosas y entonces se creó una especie de tensión que posteriormente tuvieron que hacerles un llamado a través de la presidenta Sheinbaum. Posteriormente el caso de Cuauhtémoc Blanco, donde se pedía la desaprobación y Morena pues apoyó que no se hiciera y que pudiera enfrentar a la justicia aún todavía con el cargo que tenía. Y entonces pues esas situaciones han causado bastante incomodidad, particularmente en la presidencia de la República. El caso también, por ejemplo, de Andrea Chávez Treviño, que es diputada, pero que anda en campaña adelantada ya en el estado de Chihuahua, y algunas otras situaciones. Por ejemplo, la gota que derramó el vaso fue la aprobación de la ley contra el nepotismo, que ciertamente fue aprobada por la bancada morenista, pero que la aplicación se aplazaba hasta el 2030 y no a las elecciones próximas de 2026 y 2027, cosa que para mi juicio fue la última gota que derramó el vaso. Y entonces la presidenta, en su calidad de militante de Morena con licencia por ocupar el cargo de la presidencia de la República, pues realiza un llamado y envía una carta el 25 de abril a la dirigencia de Morena, a Luis Alcalde, donde les llama a tomar en consideración los principios éticos políticos del partido, que consisten en no robar, no mentir y no traicionar. Y es que en Morena, pues hay que decirlo con todas sus palabras, y lo digo porque, bueno, a mí no me da pena decir, yo soy obradorista, siempre me he considerado así, pero lo cierto es que en Morena por lo menos tu servidor o su servidor ha pues notado tres especies de morenistas, ¿no? Los primeros, los auténticos, los verdaderos, aquellos que llegaron con los principios de Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir, no traicionar, ser sencillos, honestos, con prácticas que deben de ayudar sobre todo a construir una sociedad más justa, más igualitaria. Esos son los verdaderos morenistas. Los otros, los segundos morenistas, son aquellos oportunistas que vinieron al partido, se vistieron del color morena y empezaron a buscar sus intereses particulares, sus beneficios familiares, y en ese sentido empezaron a degradar el propósito y el ideario del grupo de Morena. Posteriormente viene el grupo de los descarados, aquellos que también vienen y se ponen la sotana rápidamente, pero que sin tener principios ni la ideología, traen la ideología de los partidos de donde provienen y entonces empiezan a imponer ciertas reglas, como el caso de que el que no avanza, el que no tranza no avanza. El caso, por ejemplo, de que para ganar las elecciones se necesitan dinero, que la gente está acostumbrada a que le mientan y ahí están faltando el principio fundamental de no mentir. El caso también del influyentismo, que lo importante es estar bien con lo de arriba, que estando bien con los de arriba, los de abajo pues van a tener que obedecer. Y no entienden que aquí quienes seleccionan, quienes eligen, son los ciudadanos. Ese es la carta que en lo fundamental la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, le envía a la dirigencia de Morena para que se discipline el partido, se reconverja esos principios básicos por el cual se fundó
el partido, que inicialmente fue una asociación civil en el 2011, pero que posteriormente se fue convirtiendo en partido, y llegó así hasta que el presidente Andrés Manuel dejó el partido para ser candidato para la presidencia de la República, y las dirigencias que vinieron posteriormente pues hicieron acuerdos, convenios que se consideraron indebidos y que fueron desplazando a la militancia original, y entonces crearon ciertas inconformidades que ahora lo recoge la presidenta Sheinbaum y lleva a cabo estas reconvenciones. Y dentro de las cosas que se dijeron, bueno, uno, el plan de austeridad, vestir de manera austera, sin marcas, no tener automóviles de lujo, no viajar en aviones particulares, tampoco en aviones de primera clase, tener una vida sencilla, austera, y el contacto directo con la ciudadanía, que no se olvide sobre todo la sencillez y la humildad. Otro de los aspectos que trató fue respecto a la manera en cómo debe de seguirse eligiendo la selección de los candidatos a ocupar los puestos de elección popular. Y en este sentido se refiere a las encuestas, a la tómbola, a las elecciones internas, a estos procesos democráticos que van sirviendo a la sociedad para irse conformando. La participación de la democracia, es decir, la participación de la ciudadanía en la democracia, es algo que alienta esta nueva corriente partidista, es decir, la de Morena. Tan es así que el 1 de junio se vayan a llevar a cabo por primera vez en la historia de nuestro país la elección del Poder Judicial, porque no olvidemos que la ciudadanía participa, los electores participan en la elección del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, y en la elección de los diputados y senadores que constituyen el poder legislativo. Ahora se va a elegir también el Poder Judicial. Sabemos que va a ser una cuestión un poco trabajosa, pero de alguna manera pues entendemos que todos los cambios ofrecen cierta resistencia, pero es un aprendizaje que también tenemos que ejercer los mexicanos en el ánimo de que esta vía democrática, esta oportunidad que el pueblo tiene de elegir también a los jueces, ministros y magistrados, pues pueda también ser partícipe en la ciudadanía. Luego de recibida la carta que envió la presidenta Sheinbaum el 27 de abril, se realiza una sesión el 4 de mayo recién pasado, en el que se llamó a respetar los tiempos de campaña, a conducirse con humildad a los dirigentes, a fortalecer también la formación política de los militantes, a no recibir remesas de agentes privados, a ejercer la crítica fraterna y a no denostar públicamente a los compañeros del partido. Todas estas acciones que son parte de esta carta que la presidenta envió a Morena, estos se han convertido en acciones que deben de seguirse para poner un orden dentro de la militancia, para que haya también credibilidad, y entonces esta degradación que se empezaba a dar ya gradualmente y que ponía en riesgo la propia estabilidad del partido pueda entonces volver al cauce normal y fortalecerse ahora sí con acciones que ya han sido aprobadas. Bueno, pues hasta aquí el comentario el día de hoy, pues ya les dejo de tarea para que reflexionen, y por supuesto agradecemos toda la crítica sana que venga con el propósito de hacernos cada vez mejor. Nos vemos entonces en la próxima.